¿No? Hola. Hola, hola. Hola, vais entrando. Hola, muy Buenas a buenas. todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Julia. Hola, Diego. Bueno, Hola, estamos Diego. a tope hoy, ¿eh? Sí, sí. Hoy somos muchos, ¿eh? Bueno, está la gente con ganas, súper puntuales, ¿vale? Pero vamos a esperar unos minutitos para que vayáis terminando de entrar todos y como siempre arrancamos, ¿hay 5 o empezamos? Venga. Hola, Javier, Hermes, Cintia. Ah, mira, está por ahí Pedro. Saludos, Pedro. Pedro Ferrer. Estaba viendo. Pedro Ferrer, ¿no? Hola, Pedro, ¿qué pasa? Sí, de Sabia. Algunos os conocemos por el nombre, otros a lo mejor por el nombre no, pero bueno, es Si que nos ya decís vamos la siendo empresa, muchos. seguro que os localizamos. Ya vamos siendo muchos, ¿eh? En estas sesiones. Esta es la tercera, ¿no? Desde que iniciamos la temporada y, bueno, súper bien, ya veis. Sí, es la tercera y la verdad es que cada vez apunta más gente, con lo cual eso es señal de que bueno, que se comparten cositas interesantes. Venga, entonces quedamos que, Esther, hasta 5, Y ¿no? 5, ¿no? Esperamos 2 minutos que terminen de entrar, de acomodarse, de coger el café mientras que nos escuchan. Vaya, Jesús, bueno. Sí, queda grabada, la enviamos, ¿vale? Por haberos registrado. De todas formas, Jesús, tienes nuestro contacto, cualquier cosa que necesites o ampliar información, nos escribe. Hola, Isma, hola, que saluda ahí con ganas. Bueno, aguantamos un minuto más, a ver si se incorporan más personas. Ah, ya tienes el café, Alberto, pues genial. Yo es que sin el café no arranco después por la tarde, la segunda parte. Hola, Sara. Pero Alberto, te confieso que me lo pongo descafeinado, que si no después no duermo. Hola, Belén. Eso que no se entere una persona del equipo que yo sé, Esther. Sí, pero es que, José, si no después... Mira por ahí, Alberto. Bueno, pues... ¿Qué os parece? Venga. Puedo ir haciendo ya la intro, ¿vale? Vamos arrancando para que Venga. empecemos en tiempo. Y bueno, lo primero, agradeceros a todos que estéis aquí, ¿no? A una nueva masterclass de FI. Como sabéis, los que nos habéis acompañado antes y quien no, bienvenido en esta primera. Este espacio nació para compartir ideas, estrategias y herramientas, ¿no? Que nos ayuden a hacer un marketing más estratégico, más medible. Y la verdad es que nos alegra mucho ver que cada vez pues sumamos más asistentes, que sois más y como os decía, ¿no? Eso es algo, eso es señal de que algo bueno lleváis de aquí, así que nosotros encantados. Y en la sesión de hoy vamos a hablar de un tema que está más vivo que nunca, ¿no? Es el SEO en plena era de la inteligencia artificial. Seguramente habéis vuelto a escuchar otra vez más, ¿no? Eso de que el SEO ha muerto, que las IA, la Google Overview y el famoso Zero Click lo han enterrado del todo, pero nosotros estamos aquí justo para, pues bueno, para contar un poquito nuestra visión de que no es que el SEO haya muerto, sino que han cambiado las reglas del juego. Hoy es verdad que es más difícil conseguir esos clics, pero también es más importante que nunca pues pelear con ellos con una estrategia, ¿no? Y con una visión de negocio detrás. Y de eso va esta sesión, de entender el nuevo escenario, de saber cómo aprovecharlo para sacar ventajas. Así que vamos a hablar de SEO, pero también vamos a hablar de geo, ¿no? El posicionamiento dentro de los entornos de inteligencia artificial y de cómo ambos, ¿no? SEO y geo, pues deben de ir de la mano si queremos estar por delante de nuestra competencia. Ya avisamos, ¿vale? Hemos avisado en días previos que la sesión hoy no es para súper técnicos, sino que es más bien para perfiles estratégicos, que lo que quieran es entender qué es lo que está cambiando y cómo tomar decisiones de valor. Entonces, bueno, bien, para ayudarnos a esto tenemos hoy pues a mis dos super compañeros. El primero de ellos, José Gabriel, ya creo que lo conocéis de otras sesiones, es nuestro CEO y fundador de FI, matemático de formación, profesor en escuelas como de Ballet y creador de la metodología SUPER. Pues José lleva más de 20 años ayudando a marcas a convertir datos en decisiones, ¿no? Y también hoy, además, nos acompaña
Christopher Cruz, nuestro consultor SEO senior en FI. Él va camino ya de los 10 años liderando estrategias de posicionamiento para grandes marcas. Él es un experto en anticiparse a los cambios del algoritmo y en aplicar el SEO con enfoque de negocio, y es uno de esos perfiles que conecta como pocos la parte técnica con la visión más estratégica. Y aquí aprovecho también para decirlo desde el punto de vista personal, ¿no? Trabajar con él es todo un lujo y es de esos compañeros que quieres tener siempre cerca para no dejar de aprender. Así que nada, durante la sesión, como sabéis, la dinámica es, ellos van a empezar a contar cada una de las partes de la presentación. Podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat, que iremos recogiéndolas, iremos haciendo como pausas para poder ir respondiéndolas, ¿vale? Al final de cada bloque. Así que yo creo que con esto... Dicen por aquí que se escucha algo de ruido de fondo. No sé de quién será, pero lo que vamos a hacer, lo malo es que sea el mío, que me toca empezar a hablar ahora. Yo es que tengo los cascos puestos. No, confieso. Yo creo que es mi vecino que está haciendo obras. Así que vale, ya... pues entonces si quieres lo pones y en David, mute. pues imagina los 2 días que llevo. Venga. Bueno, pues todos solidarizados con Esther, a tope. Gracias, Esther, por tu presentación. Y bueno, como tú misma has dicho, sobre todo también gracias a todos los que estáis aquí, ¿no? En esta ya tercera masterclass de la temporada. Yo la verdad, como decíamos, tengo que reconocer que estamos flipando, porque cuando empezamos a hacer esta serie de clases decíamos, pues, no sé, ¿cuánta gente vendrá? 30, 40 personas, ya lo consideramos un éxito. Ya veo aquí a 158 personas conectadas y subiendo, con lo cual, muchas gracias, de verdad, de corazón, a todos los que os conectáis. Pero yo diría que casi más importante que el dato de asistentes, para mí, lo que me motiva a seguir dedicándole tiempo a preparar estas cosas y a compartir con toda la comunidad y con nuestro sector, es el dato de gente que se queda hasta el final, que ese nos ha sorprendido mucho porque, a ver, ya lo sabéis, en estas cosas que son gratuitas, pues mucha gente se apunta y se conecta un poquito para ver, pero luego no se quedan hasta el final. Pues tenemos ratios en las 2 primeras de personas que se quedan hasta el final de más del 85%, casi del 90%, lo cual es una locura. Y bueno, esperamos que hoy sea igual o más. Yo creo que lo va a ser porque además hoy tengo aquí a mi compi, a mi partner in crime, que es Christopher, que es un super crack del SEO, como ya ha contado Esther, y seguro que así el hecho de que vayamos cambiando algunas cositas las contaré yo, otras a lo mejor más técnicas las cuenta él, pues seguro que eso también hace que sea más ameno, ¿no? Así que si queréis, vamos a empezar, ¿vale? Y lo primero de todo es contaros un poco de qué va lo que vamos a ver en la sesión de hoy, ¿no? O mejor dicho, más que de qué va, cómo lo vamos a estructurar, porque ya sabéis que esto va de SEO, lo ha explicado Esther, ¿no? Ya visteis en la landing de registro, va de SEO y de SEO en tiempos de IA, ¿no? De esta nueva situación a la que nos enfrentamos todos los que de una forma u otra nos dedicamos al mundo del SEO o del marketing en general, ¿no? Y por eso esa primera sección se llama la nueva situación, ¿no? Porque lo primero que creemos que hay que hacer es que estemos todos en la misma página y que entendamos bien qué es lo que ha cambiado y qué es lo que no. Porque como ahora veremos, hay cosas que parece que han cambiado, pero en el fondo no han cambiado tanto como pudiera parecer, ¿no? En la segunda sección, veis ahí que le hemos llamado soluciones para esta realidad. Y ya os podéis imaginar, ¿no? Ahí creo que es donde le daré más paso a Christopher, que nos contará desde un punto un poco más técnico, pero como bien decía Esther, la idea es que esto pueda servir para perfiles muy diversos, desde gente que esté trabajando en el mundo del SEO y quiera, bueno, validar un poco si lo que está haciendo es correcto, a, no sé, directores de marketing, CMOs, incluso CEOs, que os podéis llevar aquí algunas de las cosas con las que luego poder ir a tu SEO o a tu agencia y le digas, oye, estamos haciendo esto, o sabes lo que es el QDF o el RRF, términos de los que ahora hablaremos que están empezando a sonar bastante, pero sobre todo van a sonar más en los próximos meses, ¿no? Luego, en el tercer punto, como veréis, veremos un par de casos prácticos, reales, casos de clientes nuestros de FI, que Christopher nos contará un poquito qué estamos haciendo para medir la visibilidad de sus marcas en los motores de inteligencia artificial, este tipo de cosas. Y para acabar, la traca final, siempre esto que llamamos el bonus track. Esto, a ver, los que habéis venido a las otras masterclass ya sabéis un poco de qué va. Y para los que sea vuestra primera vez aquí, pues os cuento que, bueno, siempre nos gusta que los valientes que llegan hasta el final y aguantan aquí toda mi chapa de manera estoica, ¿no? Pues que no se vayan con las manos vacías, además del conocimiento, que ya está bien, pero solemos ofrecer algo que consiste en que nuestro equipo de FI de alguna manera os ayude de manera gratuita, totalmente, con, bueno, algunos de los retos que tenéis encima de la mesa
relacionados, por supuesto, con la temática de cada masterclass, que como estamos diciendo es SEO y IA. ¿De acuerdo? Venga, pues sin más, vamos a empezar con esta primera sección, ¿no? que yo llamaba la nueva situación. A ver, cuando hablamos de esto, del cambio que está viviendo el SEO, lo primero es que hay que aceptarlo, que esto es una realidad, ¿no? Y que el tablero realmente se ha movido, ¿no? Durante muchos años, más o menos, estábamos jugando a un juego donde las reglas estaban más o menos claras, ¿no? Sabíamos lo que había que hacer para posicionar, lo que había que hacer para optimizar, lo que había que hacer para conseguir clics. Bueno, algunos lo sabían, o algunos lo sabíamos. Christopher seguro que lo sabía. Ahora, con la llegada de la inteligencia artificial, de las respuestas directas, de esto de los Google Overview, los modelos generativos, bueno, todo esto ha cambiado por completo ese mapa y eso es una realidad. Eso no significa que el SEO haya perdido valor, ni mucho menos que el SEO haya muerto, como decía Esther y como yo decía también en mi vídeo de introducción a esta sesión. Yo, de hecho, creo que es al revés. Lo que ha cambiado es el contexto, ¿no? La manera en la que ahora vamos a competir por la atención del cliente, que es de lo que siempre va el marketing. Hoy en día el tráfico orgánico ya no es algo que se consiga tanto por inercia de seguir haciendo lo que veníamos haciendo y más o menos funcionaba, sino que la realidad es que hay que pelear por cada clic, porque la realidad es que hay menos clics. No sé si el cero click marketing no quiere decir que haya cero clics, porque obviamente cero clics no hay, pero hay muchos menos clics que hace unos meses o hace un par de años, incluso que hace un año, ¿no? Con lo cual, ese clic o esos clics que quedan valen más que nunca, porque detrás de esos clics que quedan hay una intención, hay un interés real. O sea, al final hay alguien que ha decidido salir del camino fácil, por decirlo así, de la respuesta automática que te lo da la IA y ya está, sino que ha decidido, bueno, profundizar un poco más, ir hasta tu sitio, hasta tu web, y eso, y ese tráfico es un tráfico muy valioso, ¿no? Que sigue estando ahí y que sobrevive. Entonces, si lo pensamos bien, yo creo que lo que estamos viviendo no es una crisis, sino es más bien una evolución natural, ¿no? Al final, lo que ha hecho Google, por ejemplo, con las overviews, es adaptarse al modo en que la gente busca, ¿no? Y la gente que ya no busca tanto keywords, sino hace preguntas y espera obtener respuestas, ¿no? Esto lo cambiaron las IAs y Google se ha adaptado a eso. Y nosotros, pues nos toca adaptarnos a eso también, ¿no? Yo creo que el SEO con este cambio ha dejado de ser una disciplina puramente técnica para convertirse en algo mucho más estratégico. Yo siempre creo que ha sido estratégico, pero ahora sí cabe más, ¿no? Porque ya el reto ahora no es aparecer en las primeras posiciones, que esto era siempre el reto del SEO, ¿no? Yo creo que el reto del SEO y de los profesionales del SEO es cómo nos pueden ayudar a ser la fuente más confiable, más clara y más útil. De esto va el SEO ahora. Por supuesto va de posicionar, pero de cómo ser la fuente más confiable, ¿no? Porque al final, las inteligencias artificiales, por más avanzadas que parezcan, que lo son y por muchas que sigan siendo al final, siempre necesitan un punto de partida, necesitan un conjunto de fuentes en las que confiar. Y esas fuentes son, como creo que todos sabéis, o si no todos, esto lo iremos explicando más durante la sesión, pero esas fuentes en parte son las propias posiciones de los buscadores, ¿no? Así que cuando alguien nos pregunta a nosotros en FI, ¿no? En la agencia, alguno de nuestros clientes o clientes nuevos que llegan para trabajar con nosotros, nos dicen, oye, ¿qué tengo que hacer para aparecer más en la respuesta de ChatGPT o en las overview de IA de Google? Pues la respuesta suele ser, bueno, vamos a empezar por estar bien posicionados en Google, porque si tu contenido no aparece ahí, va a ser difícil también que aparezca en una IA, ¿no? Entonces, por eso más que nunca, yo creo que os decía esto, ¿no? De que el SEO se ha convertido en una cuestión de estrategia de negocio. No es solo una herramienta para conseguir tráfico, sino es más bien una herramienta o una forma de construir visibilidad, confianza y autoridad en un mundo donde cada vez hay más ruido. Y esto es la realidad, ¿no? Como digo ahí al final de este slide, el nuevo objetivo es maximizar esa parte del pastel de clics que quedan disponibles. Asumiendo que hay mucho menos tráfico SEO que hace unos meses, tratemos de conseguir el máximo trozo de ese pastel de clics, lo que sería SEO puro y duro tradicional de toda la vida, y empecemos a aparecer en las inteligencias artificiales. ¿Vale? Entonces, un poco como resumen de toda esta parte, pues yo creo que eso lo resume muy bien, ¿no? Los modelos de IA como ChatGPT no inventan el conocimiento, lo extraen de fuentes que ya existen, punto 1,
y lo hacen de las que están mejor posicionadas, ¿no? Y esto es una realidad, ¿vale? Para demostrar que todo esto además tiene una razón de ser, tiene un porqué, os voy a compartir a continuación 2 diapositivas que son de nuestra propia analítica, ¿vale? Y aquí vais a ver algo muy curioso. Esto es la analítica de Agencia FI, de nuestra web, de agenciafi.es, ¿vale? Este primer pantallazo es el tráfico que nos está llegando desde Google, desde principio de año hasta, bueno, hace un par de semanas cuando preparamos esta PPT y hicimos el corte, ¿vale? Fijaros, hemos sufrido, ¿eh? Fijaros el descenso que ha habido en tráfico de Google desde enero hasta, bueno, cayendo, hasta julio. Fijaros que llegamos al punto más bajo en julio a partir del momento en el que hemos empezado a remontar. ¿Qué es lo que pasó en julio? Bueno, pues básicamente que cambiamos la web, hicimos una nueva marca. Para el que no lo sepa, que no nos conozca hace tiempo, nosotros antes nos llamábamos La Caja Company, ahora nos llamamos FI, PHI, ¿no? Y con ese cambio de marca, pues obviamente tocaba hacer una nueva web. Y esa web la hicimos ya adaptada a unos nuevos principios SEO, que obviamente pues Christopher y yo mismo estuvimos muy involucrados y, oh sorpresa, el tráfico SEO ha empezado a subir, como es lógico. Si haces las cosas bien, empiezas a remontar. Y fíjate, estamos remontando en un contexto en el que el tráfico SEO general sigue bajando, que esto era lo que nos llevó a esta bajada, pero hemos empezado a remontar y yo estoy seguro que vamos a recuperar todavía mucho más. Pero esto no es lo más curioso. Lo más curioso para mí es, fijaros, os voy a poner a continuación el tráfico que nos llega desde ChatGPT. Fijaros qué curioso. ¿Cómo se parece la gráfica, no? O sea, en ChatGPT, que se supone que va creciendo, pues también estábamos decreciendo porque, bueno, teníamos que optimizar cosas que no nos habíamos puesto todavía a ello, pero justo cuando nuestro tráfico en SEO empieza a subir, nuestro tráfico en Google, mejor dicho, más que en SEO, en Google, justo también el ChatGPT empieza a subir. ¿Casualidad? No creemos, ¿no? Entonces, esto es lo que vengo diciendo todo este tiempo, que creemos que claramente hay una correlación. Esto no quiere decir que haciendo solo SEO tradicional y las técnicas de siempre también vaya a estar en ChatGPT. No, hay técnicas nuevas, hay cosas que hay que hacer que ahora explicaremos y daremos algunos consejitos rápidos para que os vayáis de aquí algunas ideas. Pero la primera idea que queremos fijar es que hay que hacer más SEO que nunca, primero por combatir, o sea, por conseguir esa parte de clics que quedan, esa parte del pastel, y luego porque haciendo buen SEO vas a tener también mejor posicionamiento en las IAS, ¿vale? Venga, avanzamos. Antes de entrar en mundo de las soluciones, en la sección soluciones, quería comentar algo que es importante. Igual que estamos diciendo que hay similitudes, ¿no? Similitudes en este nuevo panorama, en esta nueva escena, y hay cosas que siguen funcionando igual haciendo eso tradicional, también hay diferencias. Y seguramente una de esas diferencias es todo lo que tiene que ver con el esquema, ¿vale? Para el que no sea tan técnico, ahora explico lo que es, ¿no? Pero la realidad es que durante mucho tiempo los que, bueno, nos dedicábamos al SEO de una manera u otra, de forma más directa, como puede ser Christopher o yo, que no soy especialista en SEO, pero al final como CEO de una agencia, pues estoy involucrado en todo eso, pues durante mucho tiempo siempre hemos pensado en cómo ayudar a los buscadores para que entiendan mejor nuestras webs, ¿vale? Y por eso nació el esquema. El esquema, ya digo, para el que no lo conozca yo creo que muchos lo conocéis, ¿no? Pero por si acaso hay alguien más de negocio, ¿no? Es un lenguaje estructurado, ¿no? Que está como por detrás en la página web y que le dice a Google lo que son las cosas. Le dice, esto es un producto, esto es un autor, esto es una review, una valoración, ¿vale? Un esquema. Y esto ha funcionado muy bien porque Google y el resto de buscadores siempre lo utilizaban para enriquecer sus resultados, para mostrar esos fragmentos destacados que seguro que todos os habéis encontrado cuando hacéis búsquedas, ¿no? Pero con la llegada de los modelos de lenguaje, pues aquí el paradigma cambia, ¿no? Los LLMs, los ChatGPT, Gemini, Claude y los que salgan, ya no leen la web como un robot técnico. Ya no interpretan el código ni ese marcado en el esquema de la misma forma que Google y el resto de buscadores. En realidad, la leen más como si lo hiciera una persona, o sea, en modo lectura. Lo que hacen es extraen el texto principal, ignoran los menús, los banners, el diseño y se quedan con lo que realmente se entiende y se puede explicar, ¿vale? Esto significa que cuando un modelo de IA busca información, el esquema le importa bastante poco. Insisto, esto no quiere decir que ahora nos tengamos que olvidarnos del esquema. El esquema va a seguir siendo súper importante para el SEO tradicional y para luchar por ese pastel de clics. Pero a la IA el esquema no le va a importar. Lo que le va a importar es que el contenido se pueda leer, que tenga sentido,
esté bien estructurado, que transmita claridad. Vamos, lo de siempre. O sea, al final volvemos un poco a los básicos del marketing, ¿no? Más allá de esos aspectos técnicos, la clave está en cómo comunicamos, cómo presentamos las ideas, cómo construimos el relato dentro de una página, ¿no? Insisto, el esquema sigue siendo útil, sobre todo para Google, porque le va a permitir seguir mejorando, mostrando esos fragmentitos, que también mejoran el CTR y estas cosas, pero para los modelos generativos lo que cuenta es la legibilidad, palabrejo, ¿no? La comprensión, no la etiqueta que hay detrás. Así que la prioridad ya no es solo tener un buen marcado de datos, sino escribir para ser comprendido por un humano, porque la IA se comporta mucho más ahí como un humano. O sea, párrafos bien construidos, jerarquías claras, frases completas, algunas cositas que ahora veremos en los siguientes slides, ¿no? Pero bueno, en resumen, los LLMs, los modelos de lenguaje, no te premian por hablar un buen lenguaje técnico, sino por hablar idioma humano, si se permite la expresión, ¿vale? Y esto, como digo, al final nos devuelve a la esencia del marketing, ¿no? Que es comunicar con claridad, conectar con intención y construir confianza. Esta es la clave. Construir confianza con nuestra audiencia, ¿vale? Venga, vamos a avanzar. Oye, Esther, no sé si aquí hay alguna pregunta hasta el momento, algo que comentar. No sé si alguien quiere dejar alguna pregunta. Había estado comentando con Daniel de enfermanía.com que él había empezado ya a implementar toda la parte esta de esquemas en categorías, en sus categorías y las PAC, ¿vale? Entonces, muy bien. Si alguien deja alguna consulta, pues yo os voy parando. Vale, perfecto. Siempre, creo que no lo he explicado al principio, ya como muchos ya nos conocéis, lo que solemos hacer es que porque al principio preguntábamos, me acuerdo, en la primera masterclass, oye, ¿qué hacemos? Cuando hay una pregunta paramos y la respondemos, esperamos el final de toda la sesión para todas. Creemos que lo que mejor suele funcionar es que vamos parando cada sección. Cada sección iremos parando y si hay preguntas, Esther un poco como moderadora, porque claro, yo estoy aquí concentrado en el slide y contar lo que quiero contar, pues si nos tienes alguna pregunta, la pues ya tenemos pregunta. Ah, ya, venga. Pues es que no lo había explicado yo, fallo mío. Bueno, Javier nos pregunta que cómo se consigue SEO desde ChatGPT. A ver, entiendo que cuando dices SEO de ChatGPT te refieres a cómo aparecer en ChatGPT o cómo aparecer o cómo conseguir tráfico desde ChatGPT. Visitas, está especificando. Claro, pues ahora lo vamos a ver. Justo entramos en esta, yo creo que esta sección 2 va a responder a esa pregunta. Así que más que responder, y no hago spoiler, vamos a la sección 2, Javier, donde yo voy a contar solo el primer slide y ya le voy a dar paso a Christopher para que nos cuente, pues eso, algunos truquitos, algunas técnicas de cómo podemos conseguir aparecer en las IAs, ¿vale? Venga, vamos a ello. Primero, 4 pilares, ¿vale? Primero, el GEO, creo que si no lo conocéis, muchos ya lo conoceréis, ¿vale? No es una, yo creo que no es una moda ni es un nuevo término para reemplazar el SEO. Como decía antes, es una evolución natural, ¿no? GEO son las siglas de Generative Engine Optimization, que viene a ser el SEO para las IAs, para entendernos, ¿no? Entonces, el SEO no es hacer SEO contra las IAs, sino hacer SEO con la IA, pero empezando en Google, como vengo diciendo. Y yo creo que, al margen de, insisto, ahora que profundizaremos un poco más con lo que Christopher nos va a contar, lo que yo lo veo es que creo que hay 4 pilares, ¿vale? Que son los que tengo ahí y os explico un poquito. Primer pilar, y esto empieza ya a responder a la pregunta de Javier, que creo que es la pregunta de muchos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para salir en ChatGPT, para que ChatGPT me genere tráfico, ¿no? Pues el primer pilar es lo que llamamos cobertura de intención. ¿Esto qué quiere decir? Antes, cuando solo había SEO tradicional, hacíamos el contenido de las páginas para posicionarlo por una keyword, ¿no? Por una palabra clave. Ahora esto ya no basta. Lo que hay que hacer es responder a todas las posibles preguntas o subpreguntas que se esconden detrás de una posible búsqueda. Y cuando cambiamos keyword por preguntas, que es lo que está pasando, pues cambia todo realmente, ¿no? Porque los modelos generativos lo que intentan es anticiparse a lo que el usuario realmente quiere saber. Y ojo, que eso no siempre se deduce directamente de la pregunta. Antes esto era mucho más sencillo. Si tú buscabas zapatillas de baloncesto, pues te salían zapatillas de baloncesto. Ahora hay que entender si lo que quieres es comprar una zapatilla de baloncesto o saber cómo se fabrica una zapatilla de baloncesto. Entonces, todas esas preguntas y subpreguntas que hay detrás es lo que llamamos la intención. Y lo que hay que tratar de hacer es crear piezas de contenido para las posibles conversaciones que se generan a partir de una pregunta o de un conjunto de keywords,
¿vale? Entonces, primer pilar, tratar de cubrir la máxima intención posible, ¿vale? Segundo pilar, muy importante, los bloques autocontenidos. ¿Esto qué es? Los LLMs, los modelos de lenguaje, ya no extraen tanto páginas completas para sus respuestas, sino fragmentos de esas páginas. Lo habréis visto como usuarios o como marketeros, si estáis en esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es importante que cada párrafo en vuestra web tenga sentido por sí mismo. Antes, a lo mejor, tú le dabas sentido a toda la página y ahora hay que pensar más en micro, en bloques, como dice ahí, en bloques autocontenidos, bloques que respondan a una pregunta sin contexto adicional. Pero claro, el reto está que luego todo el conjunto de la página tiene que tener un sentido y un contexto. Entonces, esto es un reto, pero es importante saber que cada párrafo o cada trozo tiene que ser autocontenido. Cuando hablamos de claridad, hablamos de escribir, pues esto, como si cada bloque tuviera que defenderse solo, ¿no? Con una idea completa, precisa y coherente. Esta es la clave, ¿vale? Tercer pilar, autoridad distribuida. Buah, esto me parece súper importante. Y aquí hay una cosa que giro de guión respecto a lo que muchos pensábamos hace unos años, yo mismo el primero, ¿vale? ¿Qué es esto de autoridad distribuida? Bien, esto ya no se trata de tratar únicamente de ser relevantes en tu propia web, sino estar presentes en otros lugares donde la IA y las personas, y por lo tanto la IA, buscan validación. Esto podría ser, la autoridad distribuida podría ser el equivalente al link building tradicional, del mundo SEO tradicional, en el mundo IA, ¿no? O sea, sabéis que el SEO siempre se ha basado también mucho en, sobre todo en los principios, en cuántas webs te apuntaban con enlaces a tu web, con enlaces además de unas determinadas características. Link building de toda la vida. Que ha tenido épocas en las que ha estado muy denostado, otras épocas ha parecido que era lo único, y también cada SEO tiene su propia opinión sobre el link building. Pero lo que es una realidad es que Google, en su modelo tradicional de posicionamiento, se basa en los enlaces. Antes eran enlaces de mucha cantidad, luego se pasó a una fase de mejor calidad que cantidad, pero los enlaces siempre han tenido un peso. Ahora, lo importante ya no es tanto los enlaces para las IAs, para el SEO sí, pero para las IAs, sino que mencionen tu marca en un contexto confiable, en medios fiables, y esto puede ser en foros, en comunidades especializadas, etc. Cuanto más huellas dejes fuera de tu propio sitio, obviamente, más posibilidades tendrás de que los modelos te reconozcan como una fuente confiable. Y a veces no es necesario ni que te pongan un enlace. Simplemente que ahora salgamos, imagínate, un periódico de tirada nacional, online me refiero, ya quien diga, José Gabriel García, el CEO de Agencia FI, eso le va a dar fuerza a la web de Agencia FI para aparecer en una inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el giro de guión del que hablaba? Que vuelve el PR, vuelve el PR más tradicional, vuelve a tener sentido hacer acciones de PR, y digo esto que nosotros en nuestra agencia no hacemos PR, o sea, no estoy tratando de vender nada aquí, lo digo porque creo que las agencias de PR van a tener una nueva juventud, si se permite la expresión, porque va a ser muy importante tener presencia en medios relevantes. Y el cuarto pilar, y con esto ya acabo y doy paso a Christopher, luego volveré yo a comentar alguna cosilla, el cuarto pilar es la frescura y la cadencia, ¿vale? ¿Y esto qué es? Que suena como muy así happy flower, la frescura y la cadencia. Bueno, pues es que la IA da prioridad al contenido vivo, ¿no? Al que demuestra movimiento, ¿no? Que no basta con publicar un artículo buenísimo, dejarlo ahí, sino que hay que actualizarlo, hay que mantenerlo al día, hay que hacerlo de alguna manera respirar, porque esa consistencia y ese ritmo es una señal para las IAs de que la marca sigue activa, presente, etc. Algo que ya también era bueno para los buscadores, para el SEO tradicional, como hemos diciendo, pero ahora ha sido mucho más relevante. De hecho, ahora Christopher nos hablará de un par de conceptos que al menos uno de ellos está muy relacionado con esto. Así que, Christopher, si quieres, yo te doy ya paso, luego yo volveré. Me voy a poner aquí en mute, pero si quieres yo voy pasando las diapositivas, ¿vale, Christopher? Vale, pero un minuto, José, sí, te paro aquí porque tenemos un par de preguntas de tu bloque y ahora seguimos, ¿vale? Nos preguntaba Liliana sobre la cobertura de intención, que decía ella que entonces una página de fact o pregunta frecuente es algo muy útil, ¿no? Nos lo cuestionaba si... Es imprescindible, no es que sea útil. O sea, es que, de nuevo, es otra de esas cosas que habían quedado un poco las FAQ, ¿no? Ahí como viejunas. Para las IAs son clave, pero por dos cosas. Porque fíjate que cubren
el primer pilar, la cobertura de intención, porque si tú orientas bien tus fax, claro, esto como todo, no basta hacer unas fax, hay que hacerlas bien. Pero si tú orientas tu página de preguntas frecuentes a las preguntas frecuentes que se hacen los usuarios a los que tú quieres impactar, pues vas a estar ahí. Pero es que fijaos además que cada fac, cada preguntita, es un bloque autocontenido. Pilar 2. Con lo cual, esa página de FAQ es totalmente recomendable, no, imprescindible el día de hoy si quieres aparecer en una IA. Es una cosa que, por ejemplo, nosotros en nuestra web anterior, en la caja Company, no teníamos, o la teníamos un poco ahí descuidada, y cuando hicimos la nueva web de agenciafi.es, si entráis, luego os invito a que entréis, veréis que se nota que está bastante trabajada y de ahí cómo hemos empezado a remontar nuestra propia curva de tráfico, tanto SEO como en IA. ¿Vale? Vale, creo que con eso Liliana contestada. Laura nos preguntaba si consideráis que estos parámetros son aplicables a todas las herramientas de IA. A ver, yo estoy hablando sobre todo de los LLMs, ¿vale? O sea, de cuando tú le preguntas a ChatGPT o le preguntas a Claude, porque herramientas de IA, claro, hay muchas cosas, ¿no? Ya hay que hacen de todo, pero estoy hablando de herramientas con las que hablas para preguntarles cosas y te dan respuesta. Herramientas generativas de texto. Para esas, creo que se guían todos por unos parámetros similares. A lo mejor todos tenemos, o yo al menos suelo tener muy en mente ChatGPT, porque yo soy muy de ChatGPT, y eso que soy muy pro Google, también utilizo Gemini, pero de momento mi herramienta favorita para esto sigue siendo ChatGPT. Luego Gemini y Claude le da muchas oportunidades y nunca ha terminado de convencerme y de engancharme. No sé por qué, aunque sé que hay mucho fan de Claude. Para mí no. Pero más o menos se guían por criterios similares, sí. Emilio nos apunta un tema interesante porque dice, lo que habéis comentado sobre la importancia de ser mencionados y el PR, ¿entran en juego las redes sociales o por el contrario las obvia? Porque desde hace poco Instagram ha empezado a posicionar contenidos y Reel en Google. Sí, por supuesto, al final son un medio más. Bueno, no un medio más, son un super medio, ¿vale? Lo que pasa es que al final esto es como el link building, ¿no? Cuando si vas a tener, imagínate, 3 enlaces o 3 menciones, es mejor que sea desde 3 sitios diferentes, si son relevantes, que tener las 3 en el mismo, ¿no? Entonces, al final, si tú haces contenido en Instagram, pues es Instagram y siempre será Instagram, ¿vale? Pero sí que es muy importante. Ahora, no solo puedes centrarte en redes sociales, tienes que tener apariciones en otros medios, en comunidades más de nicho. Ojo, Reddit. Reddit es uno de los grandes olvidados en España, ¿vale? Y Reddit es la principal fuente, una de las principales fuentes de la IA. Y en España no se usa mucho Reddit, se usa Reddit, pero se usa muchísimo más en Estados Unidos, que es el gran foro de debate, ¿no? Pues Reddit hay que estar, porque es una de las grandes fuentes de la IA, ¿vale? Y por último Juan nos dejaba por aquí que entonces si es buena idea contratar... No, espérate, que me he ido. Juan nos ponía que entonces el geo debe responder todas las preguntas, es decir, pasar por todas las etapas del Customer Journey o cómo funciona. Y que no le quedaba muy claro lo de los bloques de autocontenido. Empiezo por el final. Los bloques de autocontenido lo que quiere decir es que si tú antes hacías el texto, imagínate, vamos a pensar en un post de un blog, que es una cosa muy sencilla, ¿no? Si hacías un texto de 2000 páginas, tú te preocupabas de que todo tuviera una coherencia y un sentido en ese 2000 páginas, 2000 palabras en ese texto, ¿no? Pues ahora, cuando haces un texto para un blog, un post, es buena idea tratar de que haya muchos párrafos que por sí solos respondan a una de las preguntas de intención para conseguir más cobertura de intención. Por supuesto, tampoco puede ser eso un pegado de un montón de bloquecitos respondiendo cosas. Como decía antes, luego tienes que darle una narrativa a todo el contenido. Pero ahí está el reto. O sea, cada vez es más difícil redactar bien porque tienes que redactar con sentido completo para que tu post de 2000 páginas o palabras o 1000 o 3000 tenga sentido, pero si eres capaz, no cada párrafo, pero cada 3, 4 párrafos, hacer que uno de esos parrafitos sea autocontenido en el sentido de que responde a una de las preguntas que has identificado como preguntas que se haría tu público, vas a ganar en las IAs. Eso es lo del bloque autocontenido. Y perdona, la otra me decía que el ingeniero de la segunda pregunta el geo debe responder todas las preguntas, es decir, pasar por todas las etapas del Customer. Sí, por supuesto. Bueno, a mí cuando me hablan de Customer Journey o de Customer Map, que lo vamos a ver arriba, porque la estrategia es mi parte favorita, ¿vale? Y de hecho... Da para otra masterclass. Da para otra. Pero sí, obviamente, a ver, ¿tienes que analizar todas las preguntas de todas las fases del Customer Journey? Sí quieres atacar todas las fases del Customer Journey. O sea, nosotros tenemos clientes que nos han contratado y nos han dicho, mira, solo awareness, porque conversión,
soy un retailer que vendo en el Corte Inglés. Pues en ese caso yo se lo estoy analizando a Warner, pero porque el cliente me ha pedido que me centre en esa fase. Ahora, si tú tienes un cliente, si eres una agencia o si tú eres el cliente y quieres obviamente atacar en tu estrategia de marketing completa todas las fases del journey, pues en el Geo tienes que analizar preguntas para cada fase del journey. Y es muy importante, la pregunta es muy buena porque cada fase del journey habrá preguntas distintas. Es más, es que es al revés. Es que según las preguntas que nos haga alguien, nos dará pistas de en qué fase del journey se encuentra. Como pasaba con las keywords, y pasa con las keywords, ¿no? El search intent de los SEOs de toda la vida está muy relacionado con la fase del journey, o yo diría que es casi lo mismo. Pues ahora es igual. La intención de búsqueda de las preguntas que se le hacen a la IA está totalmente relacionado con la fase del customer journey. Venga, vamos a avanzar, que si no me como claro, yo el tiempo. Digo, tenemos preguntas, pero si os parece, no se las dejamos Venga, ahí avanzáis venga. o porque no sé cómo vamos de tiempo. Pues vamos justitos, así que vamos a avanzar, que vamos muy, muy justos. Christopher, Me vamos a darle las caña. apunto, chicos, y si da tiempo. Yo luego doy caña, que me parece mucho más interesante seguramente lo que tiene que contar Christopher que lo que tengo que contar yo. Así que, Christopher, tú, dentro de que controles el tiempo, cuenta lo que tienes que contar y luego yo me ajusto y voy más rápido, ¿vale? Vamos a ello, versión express. Vamos ahí. QDF, Pues nada. ¿no? Y RRF, cuéntanos. Básicamente, aquí vamos a ver por qué los modelos de lenguaje, los LLMs, dependen fundamentalmente del SEO. Aquí hay una vieja creencia de que las IAs como ChatGPT, Claude o la propia IA de Google, esos hay overviews de los que está hablando, por ejemplo, mi compañero José, son, por así decirlo, una especie de oráculos, ¿vale? Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que ellos no saben nada. ¿Por qué no saben nada? Básicamente porque son motores de predicción de texto, ¿vale? Que lo que hacen es entrenarse básicamente con el conocimiento que hay en Internet. Entonces, partiendo de ahí, es súper importante el que trabajemos esa dependencia de que todo lo que aparece o todo lo que de donde sacan esa información proviene de páginas posicionadas, como bien ha comentado José, ¿vale? Y sobre todo, básicamente es, oye, y dentro de todo ese contexto, ¿qué es lo que buscan? ¿Cómo lo utilizan? ¿Cómo, sobre todo, en este caso, introducen ese contenido para, por así decirlo, no alucinar, que es algo muy importante, ¿vale? Sobre todo, tener en cuenta que mucha de esa información la sacan de los 10 leaks azules que conocemos de toda la vida, básicamente de ese top 10, que normalmente es lo que el propósito principal del SEO tradicional que teníamos anteriormente, que era posicionar dentro de ese top 10, pues actualmente mucha de esa información que obtienen las LLMs es de esas primeras posiciones, ¿vale? En este caso puede ser, normalmente suele ser Google, pero pueden ser otros buscadores como puede ser Bing, Yahoo y demás, ¿vale? Aquí hay una cosa que es súper importante y es básicamente cómo funcionan los LLMs, ¿vale? Ya que no deja de ser que son integraciones de los buscadores. Incluso, básicamente, a día de hoy lo que necesitan son conceptos clave por los cuales, más o menos, podemos llamar a la parte de desmitificar, por así decirlo, la jerga, en el sentido de que, oye, ¿qué es lo que necesitamos o cuál es lo mínimo imprescindible para conocer cómo funcionan? Pues bueno, aquí tenemos 3 factores que para mí son súper importantes. El primero de todo es el índice de, básicamente es el mapa de la IA. Tenéis que entender que, por ejemplo, una web no deja de ser una biblioteca con miles de URLs. En este caso, esas URLs como si fueran miles de libros, ¿vale? Si Google actúa como el bibliotecario, básicamente tiene que estudiar dónde va cada uno de esos contenidos, entiende de qué trata el catálogo gigante, superordenado que tenemos dentro de esa biblioteca, ¿vale? Pues esto es lo que llamamos el índice. Básicamente, este índice nos sirve para encontrar, rastrear y sobre todo indexar. Indexar es que esas páginas se muestren en los resultados de búsqueda, ya sea para el propio Google o ya sea para las propias IAs, ¿vale? Partiendo de aquí, una vez que ya tenemos el concepto de qué es el índice o básicamente qué es lo que se necesita para buscar toda esa información que nosotros estamos introduciendo dentro de los buscadores o dentro de las propias LLMs, tenemos que tener en cuenta qué es el QDF. Básicamente, el QDF son los Query Reverse Freshness.
Es decir, podríamos traducirlo pura y duramente como búsquedas que merecen frescura, por así decirlo, ¿vale? Esto para mí es uno de mis conceptos favoritos. Aquí lo que trabajamos o lo que tratamos es que Google hay que entender que no trata todas las búsquedas igual. Por ejemplo, si buscas historia del Imperio Romano, básicamente aquí lo que es la frescura, ese freshness, no es importante. ¿Por qué? Porque son hechos pasados y en la mayoría de los sitios, más o menos la información que se muestran siempre es muy parecida. Pero, por ejemplo, si buscamos, se me ocurre, resultados de elecciones, ahora que se ha lanzado el nuevo iPhone 17, cuál es el mejor móvil calidad-precio, por ejemplo, de 2025. Hace poco hubo un terremoto en Japón, pues todo eso lo que necesitas es esa frescura, ¿vale? Es esa información de la hora. Entonces, lo que hacemos con esto es que Google entienda y sepa decir, oye, ¿cuál es el contenido que merece la pena por su frescura? Y lo que hace es el propio algoritmo de Google darle ese boost, ¿vale? Ese boost, ¿cómo lo hace? Básicamente, lo que hace Google es generar esas vistas predeterminadas en los AI Overviews y hacer esos resúmenes en base a esos contenidos que para él son útiles y que son, por así decirlo, y que están totalmente actualizados, ¿vale? Aquí, como concepto general o como lección que podríamos aprender para el SEO de este punto concreto, es básicamente que tenemos que trabajar el contenido de Evergreen, ¿vale? Es decir, tenemos que actualizar los datos, añadir nueva información en el caso, por ejemplo, de que tengamos un contenido desfasado, republicar con cambios relevantes. Pues esa sería la tipología de acciones que tenemos que hacer para esta métrica en concreto, ¿vale? Y luego tenemos el RRF, que es básicamente Reciprocal Rank Fusion. Aquí lo podríamos traducir pura y duramente como fusión de rankings. Creo que con esa intención se entiende muy bien lo que es la fusión de rankings, pero si puede sonar complicado, es algo súper sencillo. Es la manera en la que la IA pide, por así decirlo, una segunda opinión. Es decir, lo que hace es valorar la autoridad del sitio, sobre todo en conjunto, y lo que hace es mostrar mediante diferentes subconsultas y hacer esa búsqueda mediante esas subconsultas y, por así decirlo, premia a la web o en este caso el proyecto que más aparezca en esas subconsultas. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, si estoy buscando unas zapatillas para salir a correr, unas zapatillas running, pues antiguamente era zapatillas running y tú ibas página por página del catálogo viendo cuáles te pueden interesar. A día de hoy, ¿cómo lo procesan esto los LLMs? Básicamente, tú le puedes decir, oye, tengo una problemática de supinación. Soy un corredor que supina. Entonces, en base a esto, muéstrame un catálogo o dame referencias de las mejores zapatillas para correr. Y en base a eso, pues a lo mejor en este caso las IAs lo que hacen es pues, buscar mejores zapatillas para maratón, mejores zapatillas para supinadores, mejores zapatillas con amortiguación, zapatillas con carácter pronador, cosillas por el estilo, ¿vale? Y luego lo que hace es de ese matching de cuáles son los proyectos o las URL, o por así decirlo, proyectos o las webs que más aparecen, hace ese matching y mediante la autoridad temática lo que hace es posicionar dentro de los enlaces y de las nomenclaturas que tenemos dentro de los AI Overviews o dentro de los propios resultados de ChatGPT, ¿vale? Entonces, tal cual. Con esto, yo creo que se puede entender un poco cómo funcionan desde un primer momento los LLMs, ¿vale? Luego, si quieres ya pasar, aquí tenemos lo que es por así decirlo, la técnica mínimamente viable, ¿vale? Básicamente para que nuestros proyectos ya no solo empiecen a rankear desde el punto de vista SEO, sino que aparezcan y sean nombrados dentro de esas IAs, ¿vale? Aquí, sobre todo, lo que hemos desmontado, que ha desmontado mi compañero, es el mito del esquema, pero no deja de ser uno de los puntos que hay que tener en cuenta, uno de los puntos técnicos que hay que tener en cuenta para poderle dar claridad, para poderle dar contexto primeramente a Google y luego, seguidamente, a las propias IAs, ¿vale? Por lo tanto, aquí, desde el punto de vista del SEO técnico, lo más importante es que no haya fallas dentro del rastreo y la indexación. Cuando nos referimos al rastreo y a la indexación es básicamente el rastreo, por qué Google y por lo tanto las propias IAs deben de entrar en la web
y sobre todo por qué deben de leerla. Se puede decir que parece algo obvio, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo me encuentro cada día con archivos robots o con archivos sitemap. Robots es un archivo, por así decirlo, en el que le muestras a las IAs y a Google cuáles son las puertas de entrada y las puertas de salida dentro de tu propia web, ¿vale? Qué URLs puede visitar y cuáles no. Y el sitemap es un índice de cuáles son las páginas principales del proyecto. Pues todos los días nos encontramos con problemáticas dentro de estos propios... José, no sé si es tu micro, porfa, si lo puedes apagar, es que yo también escucho ruidos. Iba a preguntar si estáis alguno también de obra. Estoy viendo algo por aquí, creo que es el mío. Estoy en el despacho, en el coworking y creo que algo Pues por aquí. Venga, ciérralo, apago. porfa. Vale, entonces, bueno, partiendo de ahí, pues hay que ponerle un puntito rojo siempre que trabajamos el SEO tradicional y el SEO para las IAs en estos dos aspectos, ¿vale? Otro punto muy importante, los Core Web Vitals o la velocidad. La velocidad es una señal básicamente de calidad. Una web que tarda 2 segundos en cargar tiene más posibilidades de aparecer en las IAs o en Google que una que tarda 15 segundos, básicamente por experiencia de usuario. Yo como comprador, si voy a una página y tarda 15 segundos en cargar, evidentemente, automáticamente le doy al botón de atrás, ¿vale? Y me voy a otro competidor. Entonces, aquí lo que buscamos es que la experiencia sea muy fluida. Luego, otro punto súper importante es los enlaces internos, ¿vale? Puede parecer algo muy lógico, pero bueno, básicamente lo que hacemos es, por así decirlo, o se puede comparar con el GPS de la web. Básicamente le decimos a Google, oye, esta es una página principal, ¿vale? Y dentro de esta página principal, que sepas que podemos tener varias temáticas, podemos tener esta jerarquía. Ponemos el mismo ejemplo, zapatillas de running. Dentro de zapatillas de running puede haber tipologías de zapatillas por marca, puede haber tipologías de zapatillas por, como os comentaba, ¿no? Por especificaciones que pueda necesitar un corredor. Entonces, todo eso lo que hacemos es ayudar a los bots a entender qué es lo principal y cómo se conectan las ideas, básicamente. Y luego, otro punto súper importante es los fundamentos de seguridad y móvil, ¿vale? Las páginas tienen que ser Mobile First Index. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que tienen que ser totalmente compatibles con una navegación en los móviles y tienen que tener básicamente el típico candadito verde que es el HTTPS, ¿vale? Que quiere decir que es una señal mínima de confianza. Luego, en cuanto a accesibilidad y semántica, como bien comentó José, tenemos que tener una estructura muy clara, ¿vale? Y esto lo trabajamos mediante los encabezados o lo que llamamos encabezados o los Hs de toda la vida, ¿vale? Seguro que si alguno ha trabajado SEO sabe un poquito por dónde van. Básicamente, lo que hacemos es para usarlos como jerarquía para dar el contexto y la relevancia para trabajar con el contenido, ¿vale? Luego, otro punto muy importante es, pues dentro de este punto, ya no solo que tengamos una estructura muy marcada, sino que el bot sea capaz de entender el lenguaje como un humano. Y esto lo conseguimos mediante dos cosas que son súper importantes. Uno, la semántica HTML. Básicamente, el HTML es un lenguaje en el que le decimos a Google cómo se distribuye el contenido dentro de la propia página web, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, la etiqueta nav, que es básicamente el menú. Tenemos la etiqueta footer, que es básicamente el footer de la página. Y luego tenemos varias cositas que son importantes, por ejemplo, si estamos trabajando los artículos de un blog, tenemos la etiqueta article o la etiqueta main, que es básicamente donde va el contenido principal, ¿vale? Ese contenido que las IAs rastrean. Y luego otro punto súper importante son los textos alternativos, los alt text, por ejemplo, de las imágenes. Aquí básicamente lo que hacemos es, mediante este parámetro, describir qué es lo que contiene la imagen. Tener en cuenta que a día de hoy sí que ya van siendo más predictivas las IAs para interpretar el contenido de las imágenes, pero siempre hay que rodearlo de ese contexto, ¿vale? Y luego, como último punto, y que creemos que es el más importante y que a día de hoy lo estamos trabajando con nuestros proyectos, es la arquitectura temática, ¿vale? Básicamente, aquí lo que hacemos es, estamos conectando el RRF, ¿vale? De la manera en la que agrupamos todo nuestro conocimiento en clúster o hubs. Básicamente, aquí lo que hacemos es, oye, si tenemos una web, por ejemplo, de fitness
¿no? Pues vamos a escribir contenido acerca de yoga, acerca de running, acerca de tipologías de ejercicios, ¿vale? Ese hub, básicamente, lo que hacemos es explorar todas las ideas que nosotros tenemos. Es decir, tenemos una página pilar que puede ser, oye, ejercicios de yoga, y luego podemos tener muchas tipologías de contenido que va asociado a esa temática principal, como pueden ser, pues yo qué sé, posturas de yoga, yoga para principiantes, beneficios, por ejemplo, de la meditación en yoga, qué esterilla de yoga comprar, ¿vale? Pues ahí ya vas incorporando una serie de conceptos en los cuales, dependiendo de tu tipología de negocio, pues vas orientando hacia el usuario, hacia la fase transaccional, ¿vale? Y luego, sobre todo, algo muy importante es cómo los enlazamos entre ellos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la página pilar debe de enlazar a esas subpáginas y al revés, las subpáginas tienen que estar entrelazadas entre ellas y deben de enlazar a su vez a la página pilar, ¿vale? Entonces, básicamente, no es magia, no es algo que se haya inventado nuevo, sino que básicamente están cambiando la importancia o la relevancia que están teniendo desde el punto de vista de las IAs. ¿Vale? Como veis, muchas de las cosas son muy similares a las que se hacía el SEO tradicional, incluso idénticas, pero tienen un girito, tienen un matiz, como estoy viendo ahí. Hay un montón de preguntas y estamos ya casi en el tiempo, es increíble, la verdad es que el tiempo pasa volando, una hora pasa muy rápido, sobre todo yo escuchándote a ti, Christopher, que siempre aprendo, se me pasa así. Entonces, si queréis, por ser prácticos, vamos a hacer una cosa, si os parece bien, Esther, Christopher y, por supuesto, la audiencia, y es, vamos a ir, nos quedan estos minutillos, a las dos cosas que para mí son como las más, a lo mejor donde puede haber más interés, que vamos a ver esos casos prácticos de los que hablaba, esos casos reales, que Christopher nos cuente un poquito lo que se mide en las herramientas de visibilidad de IA, cómo lo medimos nosotros, y vamos al bonus track final este que os hablaba. Y luego, a las 5, si alguien se quiere quedar más tiempo haciendo preguntas, yo por mí me quedo aquí el tiempo que haga falta, ¿vale? Pero por lo menos a quien tenga que quedar a las 5 no se pierde lo que yo creo que son 2 puntos clave y 2 de nuestras promesas al anunciar la masterclass, que son los casos prácticos y lo del bonus track que os decía, ¿vale? ¿Os parece? Venga, entonces, casos prácticos. Bueno, primero, son 2 ejemplos, como digo, reales de clientes nuestros a los que hemos quitado el nombre por un tema de confidencialidad. Uno es sector seguros y otro es sector viajes. Y, Christopher, cuéntanos un poquillo qué es lo que estamos viendo aquí, de dónde lo sacamos, qué es esto del iVisibility, cómo funciona un poco toda esta parte. Bueno, básicamente esto es una métrica que proviene de herramientas como puede ser SEMrush, Ahrefs, ¿vale? Básicamente lo que mide es lo que llamamos autoridad a nivel SEO, es decir, cómo de fuerte es nuestra marca, cómo de fuerte es nuestro proyecto en comparación con los competidores dentro de un nicho concreto, ¿vale? Pues esto lo extrapolamos evidentemente al punto de las IAs. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Básicamente el número de menciones, el número de páginas citadas, el número de veces que aparecemos para una palabra clave en concreto o para una consulta o un prompt, como lo queramos llamar, que hace la gente dentro de esas IAs, ¿vale? Entonces, a más número, evidentemente, quiere decir que más citaciones tienes, apareces en más preguntas que realizan los usuarios dentro de esas IAs. Y básicamente aquí lo que trabajamos es esos puntos que hemos comentado antes a nivel de contenido, cómo lo estructuramos, cómo hacemos que el texto sea de una manera, cómo estructuramos la parte semántica del HTML, cómo trabajamos el tema de la accesibilidad con esos textos al test, ¿vale? Y luego, sobre todo, algo muy importante es, desde el punto de vista SEO técnico, esas correcciones que os comentaba desde el primer punto, que es correcciones dentro del SOP, del robot, del sitemap, canónicas, básicamente todo eso para favorecer que las IAs y Google, en este caso los buscadores, lean nuestra página web, es decir, que sea accesible, ¿vale? Y cómo distribuimos luego toda esa, por así decirlo, cómo distribuimos toda esa técnica con los enlaces internos, cómo distribuimos toda esa autoridad y cómo relacionamos ciertos conceptos con otros, ¿vale? En base a esos clústeres de contenidos que vamos creando. Y entonces, luego, yendo un poquito... Christopher, una pregunta. Mucho seguro que lo estáis deduciendo, pero por si acaso alguien no. ¿Podríamos decir que el iVisibility es como el equivalente en el SEO tradicional, en el mundo IA, del SEO tradicional del Domain Authority, un poco? Básicamente, sí. Y fijaros, cuando hablamos de Domain Authority, la autoridad de dominio, ¿qué te daba la autoridad? Pues te la daba el número de dominios que te apuntaban,
el número de enlaces dentro del total del dominio, porque de un dominio te puedes tener varios enlaces, y la calidad de ellos, ¿no? Fijaros como aquí ya no se habla de links, se habla de mentions. Esto es por lo que decía antes, enlazando con lo que decía antes de esa nueva vida del mundo del PR, de las relaciones públicas, de los medios. Por supuesto, una mención suele llevar muchas veces un enlace, pero a veces no. Con que te mencionen es suficiente. El enlace sigue siendo importante, pero ya no es lo único. Y fijaros que habla de páginas citadas. O sea, empezamos a cambiar la terminología, pero hay equivalencias entre el mundo SEO tradicional y el mundo AI. Oye, vamos a ir ya, que nos quedan 4 minutos, Christopher. Bueno, el otro ejemplo es otro, pero es el mismo concepto, ¿no? No creo que no hay mucho más que añadir, ¿no? Básicamente vale, pues, lo que estamos dale. añadiendo es lo que tú comentabas, ¿no? Trabajo en medios, en publicaciones sobre todo muy referenciadas con el sector, trabajar un poco foros, algo de comunidades, artículos intercomparativos con la competencia, que eso es algo súper interesante, trabajar muy bien las reseñas, intentar ser citados en fuentes académicas, en fuentes de datos, eso es súper importante. Os pongo páginas.gov, .edu, Wikipedias, cosas así, es lo que estamos trabajando a día de hoy. Genial. Venga, pues oye, vamos a hacer resumen muy rápido y vamos al bonus track, que me quedan 3 minutillos. Resumen para que no vayamos, sé quedarse con 3 ideas, para mí serían que los clics se han reducido, sí, el tráfico SEO ya no es tanto como el que había, sí, pero el valor del SEO ha crecido, precisamente porque hay que luchar más por esos clics y por la relación SEO-GEO que estamos viendo todo el rato. La relación posicionamiento en Google con posicionamiento en IAS, ¿vale? Segunda idea, los LLM no reemplazan el SEO, lo necesitan. De hecho, muchos tiran de esa fuente, ¿vale? Y yo creo que al final que SEO y GEO son la nueva dupla estratégica del marketing o una de los grandes pilares del marketing de hoy en día, ¿vale? Sé que han quedado preguntas, insisto, si ahora después de las 5 se queda gente, yo encantado de quedarme aquí un ratillo y responder. Pero vamos a esta parte final que os decía del bonus track, ¿no? Para, como digo siempre, ¿no? Los valientes que habéis llegado hasta el final. ¿Qué es lo que ofrecemos? Pues esta vez hemos pensado que nos gustaría ayudaros en 2 cosillas. Una es, Esther, no sé si puedes ir poniendo por ahí el enlace, ¿vale? El enlace para que la gente pueda entrar y hacerle clic directamente, ¿vale? Este enlace, como veis ahí, lo acaba de poner Esther, todos los que entréis, veis que es un sencillo formulario que os podéis apuntar para ser una de las empresas que opte a llevarse este bonus, ¿no? El bonus es que os haríamos de forma totalmente gratuita, ¿vale? Esto va por aquello de también aprender nosotros, aprender vosotros. Y, hombre, es verdad que también, si de ahí para nosotros sale algún posible cliente, pues encantados, obviamente. Pero si no sale, no pasa nada. Lo hacemos porque creemos que es necesario, que el sector lo necesita. Y, como digo, de manera totalmente gratuita haríamos 2 cosas. Primero, una auditoría SEO-GEO, ver cómo está vuestra marca con estas herramientas que tenemos de visibilidad, etcétera, y ver en qué punto estamos. Y luego, el punto 2, una consultoría, es decir, deciros qué cosas podéis hacer para mejorar la visibilidad en estas IAS. Y obviamente son cosas que podréis hacer vosotros mismos o con la ayuda nuestra, si necesitáis una agencia, o si ya tenéis otra agencia, pues con la ayuda de otra agencia, o si sois otra agencia, pues vosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Siempre lo explico. El criterio, porque claro, podemos ofrecer 3 de estos bonos, ¿vale? Importante, porque esto al final a nosotros requiere un tiempo y, oye, queremos hacerlo bien y con profundidad, no queremos hacer algo rapidito y ofrecer 15. Solo podemos ofrecer 3. Y esas 3 serán de todos aquellos que cumplan unos mínimos criterios, por los que primero rellenen esto, sencillamente, ¿vale? Entonces, siempre decimos que hay que rellenarlo aquí casi en directo en la sesión, porque en la última sesión, cuando terminamos, había 20 peticiones y pudimos hacer 3, ¿vale? Algunas no cumplían requisitos, y lo digo también abiertamente y con toda honestidad. A ver, si sois un proyecto pequeñito, que sois 1 o 2 personas, pues a lo mejor no os podemos ayudar tanto como a un proyecto que esté algo más consolidado. Entonces, hacemos un pequeño filtro y a los primeros que lleguen. Y luego, además, como veréis, si estáis buscando una agencia de SEO, de GEO o 360 como somos nosotros, os lo preguntamos porque si alguien está buscando agencia, podemos darle todo el tratamiento. Y al margen de estas 3 cosas que regalamos, también podemos hablar para vosotros para ayudaros, pero eso ya como agencia, y prestar nuestros servicios, que obviamente pues estaremos encantados de que así sea, ¿vale? Pero simplemente con que rellenéis ese formulario vais a tener acceso a este posible bonus que lo hará Christopher. Ya habéis visto que tiene un dominio total y absoluto del tema, con alguna persona más del equipo que le ayudará, pero creo que os puede llevar un valor, algo muy valioso, más allá de las pinceladas que hemos podido dar en la reunión de hoy, que es un tiempo muy limitado y encima ha pasado así.
¿Vale? Entonces, por ir cerrando, Esther, no sé si tú has visto y tenemos ahí alguna pregunta que se nos haya quedado ahí. Tenemos bastantes preguntas, entonces, bueno, si queréis, pues vamos agilizando. Esto me da idea, ¿vale? Porque lo mismo es bien recibida aún después, podemos más adelante una sesión específica con Christopher de dudas, pero bueno, voy a disparando aquí lo que tengo. Nos quedamos por Antonio, ¿vale? Que entonces nos decía que si es buena idea contratar servicios que te publican un artículo informativo que al final es publicidad soterrada en 50 medios pequeñitos digitales, o si no tienen autoridad, si es una pérdida de recursos directamente. A vosotros también os escriben estos. Claro. Yo creo que a todos nos escriben ofreciéndonos la misma oferta. Christopher, ¿qué piensas tú? Yo tengo mi opinión, pero dale tú. ¿Tú qué piensas? Tres palabras, como diría Jesulín. Huye de ellos. Vale, pues yo creo que con eso, José, súper respondido. Estamos de acuerdo. O sea, al final, alguien que te ofrece menciones en 50 sitios por un precio que tú mismo ves que pues, va a hacer nada, entre nada y 0,000 nada, ¿vale? Esto va de conseguir sitios relevantes y los sitios relevantes no suelen regalar sus menciones. Entonces, esas menciones o te las ganas o las pagas. Pero si las pagas, que también es válido, ¿eh? Cuando estás en una agencia de PR y dices, oye, pues 5.000 euros por salir en la portada del País o del ABC, me da igual. Bueno, pues lo pagas y seguramente tenga un retorno. Pero estamos hablando de cantidades altas y yo creo que tiene más sentido ganárselas por conseguir estrategias y ser noticiable. Lo que siempre decían los de PR, los de comunicación, hacer que tu marca sea noticiable, entonces te llegarán de manera más orgánica. Vale, también nos preguntaba Antonio si se puede iterar la IA, si se puede coger una web y pedirle a la IA que la mejore para que la IA la tenga en cuenta. Por poder se puede, pero siempre hay que tener el carácter de personalización. Tener en cuenta que básicamente, y lo dijo John Mueller hace unos meses, el contenido generado por IA no es malo, pero siempre tiene que aportar un plus en comparación con lo que ya hay publicado. Si no aporta ese plus, quiere decir que es un contenido como cualquier otro y por lo tanto, quieras o no quieras, pues puede que te funcione o puede que no. Pero normalmente pues suele ser lo segundo. Vale, Carola nos preguntaba si el contenido redactado por el LLM está reconocido como contenido redactado por el LLM y si vale menos ese contenido. Bueno, es un poco lo que acabo de decir. Sí. Va un poco en la sintonía que te acabo de comentar. No quiere decir que sea un contenido malo, ¿vale? Porque yo creo que todo el mundo utiliza a día de hoy los LLMs para generar contenido, pero sí que hay que darle un carácter diferenciador y aportar esa frescura de la que hablábamos, ¿no? Esos conceptos que a lo mejor darle un carácter más personal, ver un poco cómo trabaja la competencia y dentro de esa competencia, ver cuál puede ser tu punto diferenciador, aunque realmente tengas que tratar los mismos puntos, pero siempre darle un carácter diferenciador con algo nuevo. Entonces, ¿es malo? No, pero sí que es cierto que siempre hay que saber diferenciarse. Vale, la siguiente de Agustina, creo que indirectamente la contestaste antes, Christopher, porque habla de cuando hablas de QDF, que si recomendarías cambiar la fecha de creación o dejar la fecha de creación y añadir una fecha de actualización. Suele ser mejor una fecha de actualización, pero siempre y cuando hagas cambios reales. No vale solo con cambiar la fecha de actualización. Eso es súper importante. Aquí yo creo que el mensaje yo reforzaría con que todo lo que suene a, voy a decirlo así, joder, tenemos un truco, a un truquito, no suele ser buena idea. Estamos hablando de inteligencias artificiales. O sea, lo que suele funcionar muy bien es ser lo más honestos posibles, ¿no? Si tú tienes una fecha de publicación y una actualización y lo has cambiado, ¿qué es la realidad? Pues que ha cambiado la fecha de actualización. Si tú cambias la fecha de inicio, no es real del todo. Si tú cambias la fecha de actualización, pero realmente no has cambiado nada, no es real del todo. Entonces, todo ese tipo de supuestos atajos, por nuestra experiencia, terminan por no funcionar y ser incluso perjudiciales. Vale, voy con la siguiente. Germán preguntaba que, bueno, muy interesante, el posicionamiento orgánico con los nuevos LLM plantea retos SEO, sobre todo a nivel técnico, pero ¿qué hay de los resultados de pago? Si creéis que existirá un posicionamiento SEM entre las AI Overview o cómo sustituirán a los tradicionales ads cuando Google termine funcionando exclusivamente en modo AI. Pues básicamente Google acabará incorporando, todavía no es nada definitivo, hay por ahí rumores, pero Google acabará incorporando publicidad dentro de los resultados de las IAs. Y ChatGPT y todos. ChatGPT ya suena fuerte a que ya los va a incorporar en breves, así que
Vale, por aquí Pero todavía Gonzalo no hay nada. nos preguntaba si es recomendable hacer listados en tu web posicionándote junto con la competencia o eso va a ayudar más a la competencia que a ti mismo. Hostia, buena pregunta. Nosotros no lo estamos haciendo. ¿Sabes? La típica cosa de... Nosotros no lo hemos planteado. Decir, oye, hacemos ranking de las mejores agencias de marketing digital. Y salimos nosotros, obviamente, que pues creemos que somos una, y el resto, ¿no? Hostia, pues yo no lo tengo claro. Le he dado muchas vueltas y tengo que reconocer que no he llegado todavía a una respuesta que te pueda decir 100% es eso. Y lo digo honestamente. Yo no he llegado a conclusión. No sé, Christopher, si tú lo tienes más claro que yo. Yo no lo sé. No, como tú has dicho, no hay que ser honestos. Entonces, si resulta que hay varios estudios semioficiales, como puede ser, por ejemplo, el de Marketing for E-Commerce, que sí que evalúan ciertos criterios para hacer ese ranking de mejores agencias SEO, mejores agencias SEM, mejores agencias de marketing digitales, yo creo que o sea, para posicionar por esa intención, por poder lo puedes hacer, pero sí que es cierto que tienes que ser realmente honesto y validar la información que tú estás publicando con información contrastada que ya está dentro de Internet, básicamente. Confirmadme que la URL de que hemos pasado funciona, ¿no? Creo que me habéis puesto que por ahí que la del bonus sí que habéis podido abrirla. Sí, estamos recibiendo. Oye, hay una pregunta ahí de Sara que me parece muy interesante. No sé si nos estamos soltando alguna, pero como la veo la última. Dale, porque yo he tirado las de arriba, sí. Sí. No, pues ahora nos preguntaba que si para el tema este del PR que estoy diciendo tanto, de las menciones, etcétera, si sirve tanto PR pagado como PR ganado, ¿no? El PR puro y duro sería orgánico o ganado porque tienes una agencia que gestiona las relaciones con los periodistas y te consigue las menciones porque has sido noticiable, y el PR pagado es que vas al medio y dices, como estos, toma, hazme un artículo de Branded Content. De nuevo, estamos todavía en un estado muy incipiente. Mi sensación, mi intuición, por lo que yo he visto y por algunas cosas que hemos hecho, es que sirven los dos. Sobre todo si está bien hecho, ¿no? O sea, al final, ahí la IA, por muy IA que sea, creo que no puede llegar a eso. Sabéis que durante muchos años, el equivalente a esto en el SEO tradicional, que son los enlaces, Google ha tenido una batalla brutal por los enlaces pagados, ¿vale? Por el spam. Pero claro, es que ahí se hacían verdaderas burradas. No sé si os acordáis en el inicio de los tiempos, los que ya tengáis una edad más cercana a la mía, las famosas granjas de enlaces, ¿no? Que es que, claro, es que se hicieron burradas para explotar directamente el algoritmo de Google, ¿no? Entonces, Google, como contramedida, sacó eso. Yo creo que en esto no vamos a ir por ese camino, sino que tú, bueno, pues al final le pagas a un medio porque te haga branded content y ese medio lo hace bien, el artículo tiene sentido, aporta además un interés para el lector, que es la clave de todo esto, pues la IA no va a tener ningún problema y le va a considerar igual de relevante que si no lo hubieras pagado, entre otras cosas porque va a ser difícil que sepas si lo has pagado o no. Sí se hace bien. Esa es mi opinión. Vale, ya un par de ellas solamente. Miguel Ángel Pau, antes nos preguntaba si en la medición de visibilidad Hombre, que habéis mostrado... Miguel Pau. Hola, Miguel. Sí, ¿qué pasa? Pero Miguel, ¿a ti qué te vamos a decir? Si tú eres un crack de esto, venga, dale. Sí, lo tenemos hasta como fin. Que si en la visibilidad que habéis montado habéis usado Custom Prompt o son datos directos de herramientas como SEMrush. No, de momento son datos puros de herramientas. Sí que estamos trabajando en un proyecto interno para hacerlo mediante Custom Prompts. Pero hablemos, Miguel. Requiere cierto desarrollo. Hablemos y lo hacemos juntos. Bueno, y ya por último, creo que ya no nos dejamos ninguna. Jesús nos preguntaba que tenían un e-commerce de bicicletas, accesorios para ciclismo, y decía que entiende que el contenido en su caso, el contenido importante o clave es el blog y no tanto las fichas de productos, que sí conviene que sean completas y actualizadas, pero no es tan diferencial. Lo primero, lo que genera negocio, las fichas de productos súper bien trabajadas. Luego ya, nosotros ten en cuenta que siempre priorizamos lo que va a generar negocio, es decir, la captación de lead, sea una venta, siempre vamos a potenciar primero esa parte antes que potenciar toda la parte de tráfico informacional, ese tráfico frío que realmente tiene ese proceso de nurturing y todavía no está del todo cualificado. Entonces, lo primero de todo, sí que es cierto que trabajes muy bien las fichas de producto para, pues más o menos como tienen que ser esos tips que te hemos dado para aparecer en las IAs, y después ya trabaja todo el contenido asociado que pueda ser en base a una tipología de bicicleta que puedas tener como producto. Pero lo primero, centrar en la parte que te va a generar el negocio.
Pues nada, yo creo que lo demás, nada, chicos, por aquí os agradecen la explicación, súper claro, creo que ha quedado en general y creo que hemos dado respuesta a todo lo que había con estos 10 minutos que hemos estado de más. Pues a todos los que habéis estado y todavía seguís por aquí, muchas gracias Christopher, por supuesto, y Esther por moderar. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Ya tendréis Que vaya muy noticias bien, de la chicos, muchas siguiente. gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Chao.